Hola traders, análisis semanal de la semana del 10 de julio. Venimos de una semana pasada en la que la mayor parte de los días hubo poco volumen en la sesión americana debido a que el martes fue 4 de julio, festivo nacional ahí en Estados Unidos, y esto marcó la tónica toda la semana en Estados Unidos con poco volumen, poca intensidad, poco movimiento, con los índices mostrando duda, pero aquí en Europa vimos un DAX que comenzó a fallar y a un IBEX que está rechazando una y otra vez la zona por encima de los 9.500, ¿no? Parece que el mercado está necesitado de nuevos argumentos antes de continuar las tendencias en las que está, tendencias alcistas, y quizá estos argumentos vengan a partir de las reuniones de los bancos centrales que vamos a ver a partir de a final de mes de julio, ¿no? En la que tendremos que ver si se mantienen tipos, se siguen subiendo tipos, o a ver qué ocurre antes de la pausa de reuniones de tipos de interés del verano, julio. En agosto paran y luego no habrá nuevas reuniones hasta septiembre. De todo esto y mucho más hablaremos. Vamos a hacer el análisis completo en gráficos y en calendario de noticias. Pero antes de continuar, si os gusta el vídeo, darle a me gusta y suscribíos y activar la campanita para que os avisen cada semana cuando subimos los vídeos. Vamos a comenzar con el calendario de noticias de la semana pasada para ver qué es lo que ocurrió la semana pasada. Como digo, martes fue festivo en Estados Unidos, el 4 de julio. El lunes salieron los PMI definitivos en Europa, en el Reino Unido, y se confirma la decadencia de los PMI, sobre todo en la parte de manufacturas, que es donde está más instalado el pesimismo de los PMI, pero también el sector servicios, que está comenzando también a arrojar resultados negativos en las encuestas de los jefes de compras, ¿no? El martes, además de ser festivo en Estados Unidos, tuvimos salida de tipos en Australia. Se mantuvieron los tipos de interés, no hubo sorpresas, se mantienen el 4,1%. El miércoles salieron los PMI de servicios en España, los PPIs en Europa. Pero el dato, yo creo, más interesante de la semana pasada fueron los datos de empleo de Estados Unidos. Primero tuvimos el jueves una sorpresa con las encuestas ADP, porque los datos de empleo fueron fueron sorprendentes, ¿no? Hubo un cambio aquí sorprendente. Salieron datos de empleo mucho mejor de lo esperado. Se esperaba 226 y salieron 497. Ese jueves, como todos los jueves, salieron las solicitudes de desempleo en Estados Unidos, que vemos una semana más que parece que se ha quedado instalado en ese nivel, sin demasiadas subidas. Y bueno, el viernes salieron los datos de desempleo que se confirma el 3,6%. Estamos grabando este vídeo precisamente el viernes por la tarde, con el mercado americano ya prácticamente todo realizado. Y datos de empleo, sí, el empleo fuerte en Estados Unidos, muy fuerte. Y eso, aunque es bueno para la economía, pues quizá traslada cierto pesimismo a la parte de posibles nuevas subidas de tipos de interés. Pero bueno, ahora veremos que la semana que viene tenemos datos de inflación en Estados Unidos. Tendremos el miércoles, vamos a pasar ya al calendario de la semana que viene, de la semana en curso, la del 10 de julio, donde veremos primero el lunes datos de inflación en China, donde podemos ver que tenemos en datos de los productores, en inflación de los productores, tenemos deflación. Se está pinchando completamente toda la parte de la inflación de productores en China, en cifras negativas. Luego tenemos el martes la encuesta CEU de sentimiento económico en Europa. Será interesante ver, es una encuesta de inversores y analistas institucionales, y lleva un par de meses entrando en la zona de pesimismo. Aquí lo vemos, por debajo de cero es pesimismo. Y veremos, ¿no? Porque está ahí muy cercano al cero. Veremos si sale mucho más negativo o por el contrario se acerca al cero, ¿no? El miércoles tendremos salida de tipos en Nueva Zelanda. No es una economía especialmente importante, pero siempre que hay salidas de tipos, sobre todo si estáis haciendo trading en divisas relacionadas con ese país, mucha precaución. Y
el miércoles ya tenemos los primeros datos de inflación. Primero el IPC en Estados Unidos, el dato anterior fue del 4%, que está bien, teniendo en cuenta que veníamos de datos en torno al 9%. Todo este es el proceso desinflacionario que hemos tenido, pero lejos aún de los niveles por debajo del 2% de décadas anteriores, ¿no? Entonces, bueno, será interesante ver si continúa la tendencia bajista en el proceso de desinflación en Estados Unidos. También será interesante ver qué ocurre con la inflación subyacente. Ese miércoles salen también los tipos en Canadá. Están en el 4,75, estuvo 3 meses estancado en el 4,5 y finalmente los subieron 1/4 de punto. Bueno, veremos, probablemente estén en pausa y no los suban más por el momento. Y luego tenemos el jueves el PIB en el Reino Unido, que estamos viendo en meses anteriores y en datos anteriores que está bastante estancado, luchando por salir de los problemas del Brexit. Pero el jueves también tenemos un nuevo dato de inflación en Estados Unidos, concretamente en el que más se fija la Fed, que es el PPI. Y estaremos muy pendientes. Puede haber bastante volatilidad tanto el jueves en torno a las 2:30 como el miércoles en torno también a las 2:30, ambos con datos de inflación, uno el IPC y el otro el PPI. Y como todos los jueves estaremos pendientes de los datos de las solicitudes de desempleo en Estados Unidos. Ojo el viernes, porque es festivo en Francia, que, hombre, es una economía, hay bastante sector financiero puede verse afectado por esa fiesta, aunque lo más probable es que no se note excesivamente una gran caída de liquidez en la sesión europea, ¿no? Probablemente no caiga demasiado, pero aún así habrá que tenerlo en cuenta. Bien, vamos con el análisis de los gráficos, empezando como siempre con los índices, concretamente los índices americanos, y aquí podemos ver que la tendencia alcista continúa. Esto es el proceso de pausa que ha realizado durante la tendencia por el festivo americano. Este es el 4 de julio, fijaos que una vela doji totalmente insulsa, sosa, que no nos dice nada, pues porque el mercado estaba cerrado, y al día siguiente poco movimiento. Pero es que el jueves tuvimos una leve corrección, probablemente debida a tomas de beneficios, ¿no? El hecho de que se pase cierto tiempo sin moverse el mercado, pues puede disparar los cierres de tomas de beneficios de compras anteriores, ¿no? Por el momento, la pauta de tendencia alcista sigue su curso, tenemos máximos crecientes y mínimos crecientes, y el viernes, está cerrando alcista, todavía no ha cerrado completamente el mercado, pero prácticamente ya para la hora que es, poco movimiento tendremos y lo más probable es que cierre en verde, ¿no? Tenemos el Nasdaq con tendencia alcista también, con lo que algunos podrían pensar que es un doble techo potencial, con una línea de confirmación que estaría situada aquí. Sin embargo, en mi opinión, no podemos tomarlo en consideración porque el hecho de que no haya conseguido superar este máximo es exclusivamente debido a que coincidió con el festivo, es decir, llegó a ese nivel justamente en el festivo el 4 de julio y por lo tanto, pues sin argumentos, sin volumen, sin decisión, y técnicamente creo que no se le debe tomar muy en cuenta. Aún así estaremos pendientes de que no pierda este nivel y lo más probable es que con el inicio de la nueva semana pues realice algún tipo de tanteo para ver si continúa la tendencia alcista. Desde luego la tendencia alcista es clara, aquí vemos incluso acelerada, estas correcciones son necesarias para continuar la tendencia, pero seguimos siendo alcistas en el Nasdaq. El Russell, caminos de ida y vuelta, tras la salida de este rango, rompe, retrocede, vuelve a realizar un ataque a máximos. Sin embargo, ocurre algo parecido a lo que hemos visto con el Nasdaq, y es que coincide con el festivo el 4 de julio, pierde interés, toma de beneficios y cae algo, ¿no? Pero por el momento, mientras no haya perdido este nivel, la hipótesis de que puede continuar este movimiento alcista y visitar el 2000 como próximo objetivo sigue muy vigente. Sigo pensando que el Russell puede realizar una ruptura de este nivel 1900 y atacar los 2000 en cualquier momento. En Alemania, en cambio, tenemos cambios que nos hacen ser prudentes por el hecho de que llevábamos desde octubre del 2022 con una tendencia alcista y podemos fijarnos cómo
se produce ese nuevo ataque, ese intento de superar los máximos, incluso este ni siquiera llega a este nivel, pierde fuerza y se está rompiendo este soporte, ¿no? Este soporte podría, vamos a ver en jornadas siguientes si se rompe de forma definitiva, porque se ha roto, está realizando aquí una especie de retroceso con la vela del viernes. Pero podría profundizar y realizar una corrección mayor. Aquí vemos debilidad en el índice. Vemos que no solo no superó el máximo anterior, sino que este máximo ni siquiera llega a alcanzar el máximo anterior y desde ahí directamente, ¡pum!, rompe, ataque este soporte, ¿no? Así que debilidad en el DAX, mucha precaución, estaremos pendientes para ver si se produce una corrección más profunda, en cuyo caso, pues bueno, el siguiente nivel a visitar del DAX quizá no sería descartable una corrección mucho más profunda hasta el 14.800 aproximadamente. Veremos si reingresa en los niveles, si se queda en una zona de equilibrio o, como digo, realiza algún tipo de corrección. El FTSE, tendencia bajista de corto plazo, muy mal aspecto. Aquí podemos ver esta tendencia bajista de corto plazo, tanteando el soporte anterior. Aquí lo vemos, podremos reciclarlo si queremos, incluso considerar reciclarlo aquí. Es verdad que la vela del viernes, pues bueno, está provocando cierto rechazo, ese aspecto de martillo que tiene cierto rechazo en el soporte. Quizá lo aguante, pero por el momento no vemos en ninguna pauta que nos lleve a pensar que puede realizar algún tipo de movimiento alcista, para nada. Así que precaución todavía con el FTSE. Y el IBEX, como decía en la introducción, pues bueno, vimos este primer ataque al 9500, segundo ataque, tercer ataque con una vela de rechazo claro y un ataque mucho más decisivo, pero que falló totalmente el lunes 3 de julio, se quedó ahí sin volumen, hasta tal punto de que lleva varias sesiones consecutivas cayendo y la sesión del viernes con una vela de martillo alcista que por el momento aguanta. Pero voy a vigilar bastante el IBEX porque por el momento quizá también se establezca una pauta de equilibrio y se quede lateral durante un tiempo esperando nuevos argumentos, algo parecido a lo que podría hacer el DAX, que se quede cierto tiempo lateral, pero también lo vigilaremos por si acaso realiza alguna corrección más profunda, ¿no? Por debajo de momento tiene un par de defensas, un par de soportes más claros o más defensivos, digamos, que el DAX. Uno sería en torno a la zona del 9000 y el otro sería en torno a la zona del 8800, mucho más abajo todavía, ¿no? Pero el 9000 de momento parece estar a salvo, estamos ahora mismo en 9258 y parece más bien una consolidación que una corrección. Vámonos con Japón, que después de toda esta tendencia alcista que nos ha dado tan buen recorrido en estos últimos meses, está arrojando una acción del precio, un aspecto técnico del gráfico de pérdida de fuerza, pérdida de momentum. Fijaos cómo este máximo no solo no supera el anterior, sino que ni siquiera lo alcanza, ¿no? Y ahora mismo tanteando este nivel de soporte que podría ser una línea de confirmación que, si la rompe, se habría completado esta pauta de agotamiento y podríamos ver una corrección por lo menos tan alta como este nivel de aquí, trasladado hasta aquí, por lo menos hasta 30.750 aproximadamente, más o menos haciéndolo coincidir con este soporte de aquí. Pero para eso tendríamos que ver que rompe con más fuerza este nivel de aquí, este soporte. China todavía muy parado aquí abajo en rango, pero eso sí, ojo, tanteando este soporte. Si pierde este soporte podríamos ver unas caídas mucho más profundas, reanudándose esta tendencia bajista que estamos viendo. Así que estaremos muy pendientes de este soporte por si da oportunidades de cortos si lo rompe. Vámonos con las divisas, porque en la jornada del viernes se ha producido cierto movimiento en el dólar. Fijaos cómo llevamos tiempo en un rango lateral, perdiendo fuerza, ¿lo veis, no? Es como que la amplitud va disminuyendo, pero la jornada del viernes, ¡pum!, de repente el dólar está perdiendo fuerzas. Sigue dentro de ese contexto de movimientos de ida y vuelta,
sobre todo por los cambios en las expectativas de los tipos de interés, ¿vale? Es decir, ahora mismo parece que hay una zona de equilibrio aquí y que todas las idas y venidas tienen que ver más bien con los cambios de opinión en los tipos de interés, en los mercados de bonos y demás, y eso produce recorridos de ida y vuelta sin tendencias de medio plazo, más bien son movimientos en rango que se van concentrando en un punto muy concreto y que, de momento el hecho de que esta vela haya tenido más recorrido no cambia el aspecto técnico, pero podemos ver cómo en el euro dólar el movimiento ha sido el mismo, pero al contrario, como no puede ser de otra manera. Técnicamente sigue sin cambiar el aspecto, esa concentración en la acción del precio en torno a un vértice triangular que podría provocar una explosión de volatilidad en algún momento, pero todavía podría tardar algo más de tiempo. La libra dólar estamos viendo tendencia alcista con la caída de ese movimiento, esa debilidad adicional en el dólar. Estamos viendo que da alas al cable, a la libra dólar, que está realizando ese ataque a máximos y que sigue vigente su movimiento alcista, ¿no? Su tendencia alcista. El dólar yen, aquí lo vemos también con esa caída relativa del dólar del viernes, pues bueno, corrigiendo de toda esta tendencia alcista, pero que de momento sigue con tendencia alcista. Seguimos teniendo máximos crecientes y mínimos decrecientes y por lo tanto la tendencia alcista sigue vigente. Criptos, con un Bitcoin que sigue con esa estructura tan típica en los últimos meses de realizar pum, ataques recorridos, pausas, pum, ataques, pausas. Esas pausas pueden durar más tiempo, ir perdiendo valor, pero la tendencia alcista sigue vigente en esta cripto, en el Bitcoin, ¿no? Quizá ahora lo veamos un tiempo realizando estos movimientos de ida y vuelta, quizá incluso alguna caída, pero en algún momento creo que puede realizar un ataque a máximos. ¿Cuándo? Eso es lo difícil. Eso es lo difícil porque ya vemos como en otras ocasiones realiza primero correcciones que le pueden llevar bastante tiempo, ¿no? Y luego en muy poco tiempo, en muy pocos días, perdón, me acercaré un poquito más, en muy pocos días es capaz de realizar esas ondas impulsivas y recorrer en pocos días mucho valor y en cambio dedicar muchos otros días a quedarse en correcciones o en movimientos laterales, ¿no? Vámonos por último con las materias primas, donde podemos ver un crudo que sigue dentro de ese esquema de rango, ese movimiento lateral en rango, gas natural sin demasiadas novedades y el oro que sigue corrigiendo. Esta corrección bajista sigue en el oro. Esta vela verde del día del viernes tiene que ver sobre todo con el hecho de la debilidad del dólar, más que por un movimiento alcista del oro. Así que de momento vemos aquí mucha vela solapada, todavía mucha indecisión, mucha corrección y de momento no vemos aspecto de movimiento alcista en el oro. Y por último el cobre con un aspecto, fijaos que curiosamente muy similar a la bolsa china y bueno, ya veremos si esta acción del precio, toda esta tendencia bajista y esta acción del precio nos puede, tendría que superar este nivel de aquí para pensar que todo este movimiento bajista ha finalizado. Mientras tanto, seguimos pensando que todavía tiene recorrido bajista. Pues lo dicho, hasta que el mercado no encuentre más argumentos es posible que veamos estas dudas en las tendencias alcistas. Veremos si a lo largo del lunes, este vídeo se emitirá a lo largo del lunes, probablemente hacia el inicio de la sesión americana. Veremos si esa sesión americana nos trae nueva energía en los movimientos alcistas en los índices americanos. Vamos a vigilar muy de cerca qué es lo que hace la bolsa europea, a ver si entra en corrección o se nos queda en rango. Y si os ha gustado el vídeo, lo dicho, darle por favor en me gusta para que sepamos que os gusta y animarnos a seguir haciendo estos vídeos y suscribiros y activar la campanita para que os avisemos cuando publiquemos todas las semanas, todos los lunes, nuestro análisis aquí en el canal de IG. Ser muy felices, nos vemos el lunes de la semana que viene. Hasta luego, traders.